un transgénico? Un transgénico es un organismo genéticamente modificado. Esto quiere decir que es un ser vivo creado artificialmente, con una técnica que permite insertarle a plantas o animales genes de bacterias, virus, otras especies, incluso de seres humanos. Esta técnica permite a los biotecnólogos saltarse el proceso de la selección natural, pues cruzan diferentes especies para sacar condiciones apropiadas. La biotecnología aplicada en la agricultura tiene como fin beneficiar a las empresas transnacionales. El maíz transgénico es un maíz aparentemente normal al que se le ha insertado uno o más paquetes de genomas extraídos de plantas o animales, de lo que se quieren obtener características especiales. Razas y 1000 variedades de maíz nativo, lo que lo convierte probablemente como la nación del mundo con mayor diversidad de este grano. Los 62 grupos étnicos y sus ancestros son los creadores legítimos de la variedad del maíz, quienes, con su esfuerzo y trabajo, han logrado conservar su biodiversidad. Muy importante de la alimentación básica, ya que contiene una variedad de sustancias que no son benéficas y necesarias para la salud, como por ejemplo, tiene aminoácidos como lisina, triptófano, histamina, ácido aspargico, guanina, serina, ácido glutámico, prolina, tirosina y fenilalanina. Es ocupado para alimento animal. El 6.4 es ocupado para alcoholes, el 10.1% para edulcorantes, el 3.1% para almidones y solamente el 2.4% para alimentos directos o procesados, según Norval-GZ. La industria farmacéutica e industrial usa el maíz en sus productos como papel, cosméticos, pegamento, plástico biodegradable, entre otros. La proteína del grano de maíz, llamada ceina, se emplea también para obtener plásticos, barnices y lana artificial, materiales de envasado, lavandería, adhesivos, etc. Sin embargo, el gobierno federal autorizó 2 permisos a la empresa Monsanto para sembrar maíz transgénico en Sinaloa en fase piloto. Esta es previa a la fase comercial. La superficie autorizada suma poco más de 63 hectáreas, de las 85 que ha solicitado la firma transnacional, y abarca los municipios de Usabaé, Angostura, El Fuerte, Salvador Alvarado, Ajome, Culiacán, Elota, Novalato y Badiraguato. De acuerdo con el estatus de solicitudes de permiso de liberación al ambiente de maíz genéticamente modificado ingresadas en 2011 que elabora Senásica, Segarpa, existen otras 8 solicitudes para fases piloto con dictamen vinculante para Coahuila, Durango, Sonora y Sinaloa, donde participan además de Monsanto, PHI México y Dow AgroScience de México y el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, en superficies de 1 hasta 57 hectáreas. Se trata de una empresa, se enfocan en convertir la producción agrícola y alimentaria mundial en convertir los alimentos en transgénicos a través de sus semillas. En países en donde se ha autorizado el cultivo del maíz transgénico, se ha comprobado su inexistencia con lo nativo, orgánico y apropiado. La contaminación transgénica es aportada por simplemente una semilla, al mismo tiempo representado al monopolio que durante el gobierno de Felipe Calderón se abrieron las puertas a los alimentos transgénicos, principalmente a la empresa de Monsanto, puesto a ello México presenta un gran negocio para la industria. Es por todo lo anterior que el cultivo de maíz transgénico debe de ser negado, ya que esto no solo afectaría a una posible descompensación alimenticia a nivel mundial, puesto que es sabido que el maíz ocupa el tercer lugar de los alimentos básicos e indispensables alrededor del planeta, sin dejar de fuera que la creación de estos transgénicos tiene repercusiones también sobre la apicultura, la ganadería, al igual que la extinción de este alimento, que durante más de 5.000 años ha perdurado en manos de indígenas de la región, que lo descubrieron y que han utilizado
Se puede ver sobre Los maíz transgénicos son cultivos de maíz que de alguna manera han modificado sobre todo. En México se lleva a cabo esto, pero también sobre todo en Estados Unidos. Entonces, en Estados Unidos van y visitan lugares como Oaxaca, que es el lugar de origen del maíz, y ahí toman entonces algunas de las variedades que hay, se las llevan a Estados Unidos. En Estados Unidos le pueden entonces insertar nuevos genes, unos genes por ejemplo de otra planta que sea resistente a la sequía. Se insertan a esta planta y entonces ese maíz nuevo ahora trae un gen que antes no tenía. Entonces ese gen ahora entonces ya le puede tener esta particularidad de que a lo mejor ahora va a resistir la sequía. Debido a que va a resistir entonces la sequía, entonces parece favorable a los agricultores, pues puede entonces soportar esa característica. Pero ese maíz como tal, pues también puede tener una transferencia. Entonces de alguna manera los genes de este maíz pueden llegar a los cultivos vecinos y entonces los pueden contaminar. Entonces si ahí tenemos, digamos, en ese lugar en Oaxaca, centro de origen de todo lo que sería el maíz, quiere decir que tenemos mucha biodiversidad de ellos. Entonces ese maíz transgénico lo puede contaminar a estas variedades que son específicas de ese lugar. Entonces con esto se puede llevar entonces a una homogenización del maíz. Si esto se produce una homogenización del maíz, se pierde variedad. Si se pierde variedad, evolutivamente eso está mal, ¿no? Como lo hemos visto. ¿Por qué? Porque la variedad va a generar entonces mayores condiciones para que la evolución de alguna manera pueda llevar a que estos organismos sobrevivan mucho más tiempo. Si no hay variedad, entonces los organismos de alguna manera les puede caer ahí una enfermedad que no sería, por ejemplo, en este medio, en el caso de la sequía, sino una plaga, por ejemplo, y a la plaga a lo mejor no la soporta, y entonces se llevaría a todos, y entonces con eso afectaría a lo mejor. Entonces, no se sabe a ciencia cierta qué puede producir el maíz transgénico en las personas. Es decir, si yo como maíz transgénico, el maíz transgénico se supone que lo debe de degradar todo en el cuerpo y hasta el DNA lo puede fraccionar. Pero entonces muchas personas creen que su DNA, el que está modificado, va a llegar hasta donde está nuestro DNA y lo puede alterar. Pero parece ser que eso no es así. Entonces, por eso yo me mantengo así como entre a favor y en contra, o sea, como neutral, porque por un lado yo le veo que hay muchos beneficios de hacer ese tipo de cosas, porque entonces no solamente son transgénicos a nivel de plantas como el maíz, sino de otros organismos para poder llevar a cabo la cura de enfermedades. Entonces los transgénicos nos pudieran ayudar a eso, a la cura de algunas enfermedades, y entonces eso sería favorable. Y por otro lado lo vemos en el caso de la contaminación, por eso entonces sería como desfavorable. Entonces yo lo veo las dos cosas así y me mantengo así como en medio, o sea, no creo que sea tan malo ni tan bueno el asunto. Yo lo que pienso es que se debería investigar un poquito más, y ya que se tenga la certeza de si hace daño o no hace daño, entonces ya hacerlo como masivo. Pero mientras se me hace que es algo así como que aventurado, ¿no? Hacerlo y que la gente lo experimente y después veamos qué es lo que puedes hacer. Profesor, y a nivel, ¿la utilización de transgénicos podría afectar la selección natural? Porque la selección natural, como lo estuvimos viendo, consta de que pues las características y las variedades, sin embargo, si hay una homogenización, se estaría afectando. Entonces ya no sería selección natural, ¿o sí? Sí, sería todavía selección natural, porque si llega a ser una plaga, la plaga va a acabar entonces con ellos, y entonces es selección natural. La selección llega y acaba con todos, y entonces una de ellas de la evolución es cuando sigues evolucionando o te extingues. En ese caso, si todos son homogéneos y a todos se los lleva, digamos, este organismo, una plaga, pues los va a acabar a todos, ¿no? Entonces no va a importar y sigue entonces la evolución, o sea, sería parte también de la evolución. Entonces no se detiene. Entonces lo perjudicial sería que entonces se acaba con una especie que es buena para nosotros, en el caso de la alimentación del maíz, pero de otras a lo mejor no podría ser lo mismo que yo estoy diciendo, ¿no? Okay. Bueno, gracias. Gran parte del maíz transgénico es del tipo BT, que fue manipulado para producir un insecticida que ataca al gusano barrenador europeo, pero también perjudica a otros insectos que ayudan a controlar plagas, entre ellos la mariposa monarca. Esta toxina se acumula en los suelos de cultivo y por lo mismo podría afectar su fertilidad a largo plazo.
Compañías como Monsanto ofrecen préstamos a campesinos pobres para que compren sus semillas caras transgénicas. Al final, los campesinos terminan con deudas y se ven forzados a adquirir más préstamos, ya sea por compra de semillas o por contaminación accidental. Cientos de productores estadounidenses se han visto forzados a pagar millones de dólares y dado que las semillas transgénicas no tienen los altos rendimientos que se prometen, lo único que hacen es enganchar a los productores con paquetes tecnológicos más caros y dañinos para la biodiversidad. Los agricultores sinaloenses tienen derecho a saber que las semillas y alimentos genéticamente modificados son estigmatizados en el mercado, lo que complica su comercialización. Las siembras de maíz transgénico no solo representan un riesgo ambiental, sino también económico, por lo que no hay razón para sustituir la producción sinaloense de maíz blanco, utilizado para la alimentación humana, por uno amarillo, transgénico y para fines forrajeros. Lo que está en juego es la calidad y reconocimiento del maíz sinaloense, dijo Lara, coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace México. Abrieron las puertas a los alimentos transgénicos principalmente a la empresa de Monsanto, puesto a ello México presenta un gran negocio para la industria. Sin maíz no hay país. Se agota el tiempo para salvar el campo. Ayúdanos a proteger el maíz, no a los transgénicos.